Bien, estamos finalizando con esta última presentación del manejo de la paciente embarazada farmacodependiente por el doctor Jaime Vázquez Torres. Él es médico anestesiólogo del Hospital General de México y del Hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una gente que tiene gran experiencia en este tipo de pacientes, sobre todo porque en la actualidad hay muchos problemas de mujeres que llegan a los servicios de traumatología embarazadas con farmacodependencia. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les damos 10 segundos, nos levantamos. Vamos a hacer un ejercicio de liberación de puntos de apoyo para cumplir aquello de que el metabolismo puede mejorar. Levantamos las manos todos aquellos que no han tenido alguna vez alguna exposición con una droga. Como veo, pues casi todos, ¿no? Entonces, vamos a seguir con nuestra plática del día de hoy. Desgraciadamente, este es un problema de salud. Es un problema en el que debemos estar inmersos todos como médicos, principalmente, pero particularmente como personas. ¿Por qué? Porque se ha establecido que una droga es todo aquello que utilizamos, es cualquier sustancia psicoactiva que en el interior de un organismo viviente puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras. Es un llamado de atención y es una reflexión que tenemos que hacer, como dijo Joaquín, que me antecedió, particularmente en qué hacemos nosotros como profesionistas. Vamos a darle un poquito de velocidad porque estamos algo colgados, pero sin dejar de pasar que en cada una de las que vayamos viendo, las proyecciones que vayamos viendo, nosotros vayamos haciendo nuestro plan de ataque de manejo anestésico. El manejo anestésico depende en gran parte de la valoración preanestésica. Recuerden que el anestesiólogo es parte del equipo multidisciplinario perioperatorio y como tal debemos estar funcionando. Particularmente las drogas van a funcionar por estimulación del sistema de recompensa y gratificación. De ahí que vendría todo aquello que llevaría como repercusión lo que es el síndrome de abstinencia o bien de falta de la droga. Las vías obviamente son dopaminérgicas del sistema mesolímbico y mesocortical a través y el efecto sobre el área ventral, particularmente en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Si ven, al afectarse el circuito límbico, tenemos ahí la explicación y la causa de los efectos que puede provocar la droga. En el hipotálamo lateral, en la amígdala, o lo que le llaman la amígdala extendida, en el tálamo dorsomedial y en el hipocampo. Hay muchos artículos, muchas referencias, muchos estudios referentes a lo que podemos encontrar en cuanto al consumo de drogas, particularmente a ustedes como anestesiólogos obstetras, o bien anestesiólogos en general, deberíamos de estar en sobreaviso. Hay particularmente esta referencia donde se encuentra mortalidad en pacientes que son adictas en forma crónica, pero no necesariamente por una droga única, sino el problema es cuando viene la complicación de la multiexposición a drogas, pero particularmente son casos de decesos. Los casos de deceso particularmente llevan por efecto de la droga. En México, la norma oficial mexicana en 2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones que todos conocemos, hablan particularmente de la paciente embarazada. Se refiere que es un problema de salud que provoca síndrome alcohólico fetal, que provoca problemas perinatales, que provocan alteraciones en la gestación con retardo en el crecimiento uterino y posteriormente síndromes de abstinencia en el neonato, que en aquellos lugares donde no son atendidos como debería de ser por personal calificado, puede tener mayor repercusión en la mortalidad. Entonces, particularmente, la plática pudiera terminar aquí, porque esos son los efectos de la droga en la embarazada. Pero, sin embargo, tenemos que avanzarle. ¿Por qué? Porque el manejo anestésico requiere de una valoración exhaustiva. La valoración preanestésica exhaustiva se las va a dar su mismo paciente. Recuerden que el que busca encuentra, y el que encuentra sabe lo que debe estar localizando. El concepto habla de la dependencia. Es una adicción o dependencia al conjunto de fenómenos de comportamiento cognitivos y fisiológicos, y ya en esta situación ya me está hablando
de una situación en la que la persona va a tener problemas de relación. La farmacodependencia o drogadicción es la dependencia o adicción a una o más sustancias psicoactivas. Vemos, respecto a la encuesta nacional sobre adicciones en 2011, nos arrojó muchos resultados que ustedes lo pueden localizar, lo pueden consultar en la página del CENADIC, y van a encontrar que muchos datos que se mencionaban en 2004 y 2008, cuando se hacían las encuestas nacionales anteriores, diferían mucho en las cantidades y probablemente en la información del tipo de droga que se consumía. En un tiempo nos fuimos con la idea de que realmente México era un país cocainómano, y resulta que no. Miren, aquí nos vamos a dar cuenta que obviamente el Estado civil prácticamente aquí solamente ponemos a las solteras. Los casados, pues ya teóricamente ya tenemos un poquito más de responsabilidad en cuanto al uso y el consumo de la droga. La escolaridad es privativo y no necesariamente de la esfera baja de escolaridad. También los que estamos ahí con algunos estudios superiores estamos expuestos y pudiéramos estar siempre condicionados al consumo crónico. Pero aquí particularmente lo que llama la atención es la droga de impacto. Por lo general, hace rato que ustedes levantaron las manos, todos los que quedaron con las manos abajo, pudiera ser que hayamos estado en contacto con alcohol, o bien tabaco, o marihuana, o algunos solventes. Solventes todos los días en la Ciudad de México. En toda la Ciudad de México estamos respirando productos. Sin embargo, el consumo en adolescentes se ha modificado y la marihuana y la cocaína es mayor al observado. Quiere decir que las encuestas que se realizaron en 2011 para vigilancia de drogas tienen estos ítems, y los ítems nos pueden servir a nosotros también para incluirlo en una valoración preanestésica. Yo les pregunto a todos los presentes, en su centro de trabajo, en su valoración preanestésica, sin levantar la mano para no vernos tan obvios, ¿cuántos de ustedes hacen este tipo de interrogatorio con respecto a la exposición a drogas? ¿Por qué? Porque este tipo de exposición o este tipo de preguntas nos dirigirá el manejo anestésico, particularmente por la interacción que pudiera tener la droga con las drogas y fármacos que tenemos al alcance del arsenal terapéutico. El consumo de la droga, particularmente si es médica o ilegal, vamos a ver más adelante que desgraciadamente ha incrementado el uso de este tipo de fármacos en nuestros pacientes embarazadas, y particularmente en aquellos pacientes que reciben tratamiento antidepresivo en quienes está ejerciendo algún tratamiento de tipo de clínica de la fertilidad. Tenemos que de los ítems de la encuesta nacional está el embarazo, pero parte de ello también radica en uno de los factores psicosociales que lleva al consumo o a la exposición de un fármaco o droga, que es la violencia o el abandono por parte de la pareja, con una conducta antisocial y la percepción social de la comunidad respecto al uso de las drogas. Este es el cuestionario individual y particularmente es un llamado para que ustedes ahí en su centro de trabajo que se dedican a la ginecobstetricia se comenzara a desarrollar un estudio multicéntrico para determinar también nosotros qué tipo de drogas estamos teniendo en el manejo anestésico de nuestros pacientes obstétricos. Igual, se refiere que hay múltiples informaciones que podemos localizar. Los centros o el sistema de registro de información en drogas, que particularmente es para la Ciudad de México, sin contar el área conurbada, refiere que el mayor consumo de droga en la Ciudad de México es la marihuana, posteriormente los inhalables, después la cocaína y el crack simultáneamente. Pero en los centros de integración juvenil, los pacientes que son atendidos, que si ven ahí en 2010 atendieron más de 25,000 casos, se refiere al consumo del alcohol, la cocaína, marihuana, inhalantes, drogas de inicio, como drogas de inicio, el tabaco y los depresores, llámese así ansiolíticos o de lo que ustedes utilizan en el quirófano como benzodiazepinas. Pero lo que llama la atención es los datos del CEMEFO. 2009, 18.724 defunciones en forma violenta o súbita, solamente esos se estudiaron para determinar el perfil toxicológico. De toda la población de esta estudiada, el 8% fueron mujeres y las condiciones de la causa de muerte fueron arma de fuego, accidentes o asfixia. Asfixia igual en alguna situación de esnifeo o bagging. ¿Qué es eso de bagging? Ahorita lo vamos a ver. Las urgencias hospitalarias
Esto es lo que reflejan nuestras estadísticas en México. En México, pocos hospitales participantes, solamente 167, y refieren que atendieron 16.461 pacientes, pero 6.560 tenían uso de alguna sustancia en los últimos 30 días, a pesar de que solamente el 3% en ese momento de la atención estaba bajo alguna influencia de droga. Particularmente son los hospitales de traumatología. Cada vez menos son las unidades de atención obstétrica. La droga de inicio, los opiáceos, y llama la atención ahorita de ustedes que son anestesiólogos y que se dedican al control del dolor, que particularmente ahora prescribimos a diestra y siniestra opiáceos. La droga de impacto, el alcohol. Obviamente, como conclusión de estos datos tan enormes de la Encuesta Nacional de Adicciones, que en la Ciudad de México, particularmente si alguien viene de provincia, localice lo que corresponde a su área de región o ciudad, porque ahí los datos se modifican. La principal droga reportada es el alcohol, después la marihuana, el tabaco y enseguida los inhalables. ¿Cuáles son los factores de riesgo por los que refieren nuestras pacientes gestantes, que son menores de edad inclusive, por lo que se inclinan a la droga? Porque la droga les da poder, les quita las crisis, facilitan ahora inclusive hay parches transdérmicos, el uso, la duración, la concentración y la rapidez del efecto. Los ambientes sociales es la facilidad con la que ustedes lo encuentran. ¿Quién cerca de su colonia no conozca quién expende o facilita la obtención? El tipo de cultura en el que nos movemos, la moda, la clase, el estímulo, el sitio, tipo de droga, el abuso sexual, la prostitución y sobre todo la facilidad de localizarla por trastornos de la personalidad o bien por una conducta psicopatológica de disfunción familiar. ¿Cuál es la relación de la droga con el embarazo? Obviamente es efecto sobre la madre, efecto sobre el embarazo y efecto sobre el neonato. Rápidamente vamos a ir viendo que modifica el estado de ánimo, la agitación y la alteración del sueño, pérdida del apetito, pero particularmente lo que nos puede llevar a nosotros en el manejo anestésico es la percepción del dolor modificada que tuviera el paciente. Al embarazo, dependiendo de la etapa de la gestación en la que se haga exposición a la droga, va a haber desde abortos y óbitos hasta partos prematuros, no así sin pasar por realmente urgencias obstétricas como sería la ruptura prematura de placenta no muy cerca, y el desprendimiento de placenta. Igualmente, sobre el defecto del embarazo, es algo de alguna situación clínica que ustedes van a encontrar en el quirófano que se les va a hacer complicado el diagnóstico diferencial sobre una enfermedad hipertensiva del embarazo. ¿Cuál es la afectación embrionaria de la droga? Obviamente, a consecuencia del medio ambiente, por el estrés, la desnutrición, las infecciones, el efecto letal teratogénico de cada uno de los fármacos dependiendo de la semana de gestación, de acuerdo a los días de formación del embrión. De los 18 a los 38 días, afectación en la formación del cerebro y las manifestaciones que puede presentarse, desde el hipocrecimiento hasta el poco desarrollo motor. La atención perioperatoria, obviamente, depende de la evaluación preanestésica. En la materna vamos a investigar la fecha última regla, la edad gestacional que debe de estar documentada en su expediente clínico, el fondo uterino y la determinación del diagnóstico preciso que nos dicte el ultrasonido. En cuanto a los no obstétricos, la droga. ¿Qué tipo de droga? Vamos a ver que a la droga le vamos a estudiar qué tipo es, el inicio del consumo, la frecuencia, la hora de la dosis reciente. Esto es importante, ¿por qué? Porque es lo que mayor interacción les va a dar en el manejo anestésico. La cantidad y la posibilidad de que en ese momento la paciente puede presentar un estado de toxicidad aguda. No bien así, lo más complicado que sería el síndrome de supresión y la abstinencia. ¿Cuál es el objetivo perioperatorio del manejo de la paciente obstétrica con exposición a drogas? Porque puede ser también obstétrica para cirugía obstétrica o cirugía no obstétrica. La optimización del intercambio gaseoso. ¿Para qué tiene que estar un anestesiólogo en un quirófano? Para garantizar esto precisamente, el intercambio gaseoso. Restablecer el volumen sanguíneo, proteger el cerebro, tanto de la madre como del producto, porque recordar
que al hablar de una madre que está expuesta a un fármaco en específico o una droga que le está dando un estado de farmacodependencia, ¿han escuchado ustedes el término del niño San Bernardo o el niño canguro o el producto reservorio? Que la droga, la principal reservorio de la droga de la madre va a ser exactamente la circulación uteroplacentaria y obviamente el producto como dispensador de droga. Mantener la circulación uteroplacentaria y recordar que en la economía orgánica de la paciente embarazada, el único órgano que no está reconocido como órgano de choque particularmente es el útero. ¿Cuáles son las consideraciones? Que debemos individualizar el tratamiento anestésico para que, dependiendo de la droga a la que esté expuesta el paciente, tenemos que elegir nuestro método anestésico. Si en el caso del paciente está recibiendo simpático-miméticos, particularmente hay que tener mucho cuidado. Cada vez las pacientes están recibiendo esta combinación de anfetaminas con metanfetaminas y cocaína. Desgraciadamente hay combinaciones en el mercado hay una combinación muy común en la Ciudad de México que se llama bazuco. Es la combinación de la marihuana con anfetaminas o bien con cocaína. Y en la situación de la elección del método anestésico, si nosotros vamos a escoger una anestesia regional, siempre tener en cuenta que no está indicado en la intoxicación aguda por alteraciones en la coagulación o bien el paciente que ya refiere neuropatías por exposición crónica. Tener cuidado con la utilización de la efedrina puede provocarles arritmia, edema agudo pulmonar e infarto, particularmente con cocaína y metanfetaminas. Se va a encontrar que los bloqueadores neuromusculares van a estar prolongados en solventes y en el uso de etanol. Y tener cuidado, no revertir los fármacos que utilizamos en el manejo anestésico. ¿Por qué? Porque podemos condicionar inclusive dolores incoercibles, dolor o agitación y excitación. Y particularmente algo que no tenemos en nuestras unidades, la atención de cuidados intensivos después del manejo anestésico. La conducción anestésica puede ser electiva o de urgencia y tener siempre a la mano las linas afines. ¿Cuáles? Las neonatales. Y específicamente, otra pregunta, en sus unidades o centros de trabajo obstétrico, ¿maneja la terapia intensiva de cuidados posoperatorios un intensivista obstétrico? Les pregunta. El paciente puede desencadenar síndrome de supresión y abstinencia de acuerdo a las condiciones maternas y a la condición del protocolo de manejo. La condición anestésica obviamente me va a dar si es de urgencia o es selectiva, pero tenemos que estabilizar cardiovascularmente a la paciente, garantizar la oxigenación y escoger la técnica ideal de acuerdo al riesgo-beneficio, con una dosificación adecuada. Enseguida son unas múltiples imágenes sobre cada una de las drogas, pero particularmente vamos a puntualizar en que el alcohol es particularmente la producción de trobruxano por el desequilibrio en la síntesis de prostanoides vasoactivos. Esto va a provocar una posible vasodilatación, vasoconstricción con espasmo que le va a generar isquemia e hipoxia en el producto, provocándole una afectación directa a los tejidos fetales. ¿Por qué? Porque es una transferencia bidireccional placentaria con una biotransformación hepática que va a depender del metabolismo materno y de la nutrición de la misma. Siempre va a tener el alcohol transferencia láctea, y de ahí que la determinación de los etilésteres de ácidos grasos en el meconio neonatal me va a estar dando la indicación de que esa paciente todavía puede hacer síndrome de supresión aún después del procedimiento anestésico quirúrgico. Las alteraciones que provoca el alcohol son particularmente celulares, a la altura de la peroxidasa celular elevada, con disminución de la síntesis del DNA. De ahí que vienen las modificaciones en el producto. ¿Cuáles son los riesgos del manejo? La aspiración pulmonar, obviamente, estómago lleno, modificaciones en el estado de conciencia, una facilitación de la relajación uterina que inclusive les puede llevar a desencadenar parto prematuro, y un estado crónico de sufrimiento fetal agudo. Obviamente la teratogenicidad de este tipo de la droga y desprendimiento prematuro de placenta normal selecta. Entonces, las consideraciones que debemos de tener en el manejo anestésico es la analgesia y la ansiolisis, la estimulación y la depresión del sistema nervioso central y la miorelajación. Tenemos que ver que se potencializan todos nuestros fármacos y entonces tenemos que usar una dosificación menor por lo menos al 50%.
Algo de lo que es común que reflejó la encuesta nacional es que este tetrahidrocannabinoide es el que provoca el daño a nivel uteroplacentario. Si bien existe el otro metabolito que es carcinógeno, pero en este momento no nos vamos a detener a investigarlo. Pero la afectación particular es la alteración en el eje pituitaria suprarrenal, con modificación en la fertilidad, particularmente en la ovulación, y esto era lo que les decía, un llamado de atención cuando ustedes tengan pacientes que han estado, aunque no sean obstétricas, que tengan el manejo anestésico, siempre preguntar si están en alguna situación de clínica de la fertilidad y la exposición al fármaco. ¿Por qué? Porque en el transoperatorio se pueden encontrar muchos asegúnes que vamos a ver más adelante. El síndrome de abstinencia pareciera ser que fuera como cualquier médico saliendo de guardia, ¿no? Con 3 días de suspensión del fármaco o de la droga, con un número negativo y estado de somnolencia. Particularmente no nos diría mucho respecto a lo que nos intervendría en el manejo anestésico. Pero sin embargo los riesgos sí. La función pulmonar va a estar deteriorada, va a tener un paciente con una orofaringitis exagerada, que en el momento que ustedes hiciesen una inducción-relajación pudieran tener bien reflujo gastroesofágico. Con una reacción de ansiedad conductual psiquiátrica aún antes de iniciar el procedimiento, y recordar que muchas de las pacientes se manifiestan en el momento en que van a ser atendidas para la obtención de su producto, sea con peso normal, o sea sin alteraciones o con alteraciones, tienen un estado de negación, se niegan completamente a estar dando a luz ese producto. Las consideraciones, obviamente, que la actividad simpática y se exagera esta actividad y se disminuye la actividad parasimpática. Se pueden desencadenar focos ectópicos ventriculares y supraventriculares con alteraciones en los complejos y en el ST. Particularmente, tener cuidado cuando utilizan halogenados, pero el riesgo-beneficio con este tipo de drogas, con ketamina, atropina, efedrina y epinefrina, ¿por qué? Porque cada una de esas drogas va a desencadenar arritmias y les va a provocar inclusive una hipotensión sin respuesta. Obviamente, disminuir la irritación de las vías respiratorias, prevenir la tos, el espasmo y la bronquitis, porque pueden desencadenar enfisema. Pueden utilizar alguno de los fármacos que les pudiera facilitar la evolución adecuada en el tejido pulmonar, y particularmente la benzodiazepina y el barbitúrico más marihuana es la mejor combinación para la depresión de tipo cardiovascular. Respecto a los inhalantes, nos vamos a detener también un poco, pero es importante que enfaticemos en que es particularmente la acción directa sobre el sistema nervioso central. ¿Sobre qué trabajan ustedes en el manejo anestésico? Entonces, estos químicos son los que comúnmente son los prácticos, los que se encuentran en cualquier trapalería, ferretería o en centros comerciales, y sobre los que no hay control de venta. Pero esto es lo que nos va a provocar daño hepatocelular, hipoxia celular, arritmias, depresión del sistema nervioso central, particularmente cada uno de ellos, e inclusive el que utilizan ustedes frecuentemente para desmanchar uñas. Esta es la posibilidad en la que me interfiera con un manejo anestésico, una absorción química en las mucosas y en el epitelio pulmonar, particularmente por el ligando a la entrada de canales iónicas, que se asocia con receptores GABA y glutamato, es sitio de acción de nuestras drogas y particularmente de nuestros fármacos de manejo anestésico. ¿Cuáles son los efectos? De euforia, el mareo, pero particularmente los nitritos. Recuerden que hay inhalantes nitritos que se están utilizando como excitadores del placer sexual. Pero esto es lo que nos encontramos en aquellos que inhalan y en todos los que estamos inhalando continuamente estos tóxicos derivados inclusive del petróleo, de las gasolinas. Encefalopatía, ataxia cerebelosa, y la CONADIC, por medio del CENADIC, nos está haciendo una referencia con respecto a lo que sufre el tejido cerebral con la exposición a los inhalantes y que nos debe de llamar la atención. ¿Por qué? Porque puede provocar relajación uterina, desprendimiento de prematura de placenta no inserta, con hemorragias intrauterinas exageradas y malformaciones congénitas hasta en un 13%. Obviamente, la muerte de las madres que son expuestas a este tipo de condición de calle, que han fallecido a consecuencia de inhalantes, es por asfixia, por sufocación, porque ahora se encierran dentro de la bolsa, lo que veíamos hace rato como bagging,
se encierran dentro de la bolsa para estar respirando y ahí pierden la conciencia y cuando ya sufren una muerte súbita por inhalación. Pero la muerte súbita por inhalación no priva de aquellas personas que están exponiéndose en forma crónica. Inclusive puede ser por una exposición única, llámese casos de secuestro. Los inhalantes, obviamente las consideraciones es retirar la droga, utilizar benzodiazepinas, no utilizar drogas simpático-miméticas, utilizar expansores de volumen. Ahorita ya nos vamos a meter en la controversia si es el almidón de uno o X de una u otra marca, o bien de los números de Daltons a los que pudiéramos utilizarlo. Pero particularmente el riesgo de que nuestro paciente en el posoperatorio inmediato puede desencadenar un síndrome de estrés respiratorio, edema cerebral y edema pulmonar. Entonces, la intoxicación y el abuso de la cocaína, que es uno de los elementos que veíamos hace rato en la encuesta nacional de vigilancia de adicciones, nos va a provocar estas situaciones: delirio, irritabilidad del sistema nervioso central, y particularmente debemos de tener mucho cuidado con el uso de los halogenados. Va a provocar vasculitis cerebral, cefalea vascular y desinhibición. Es importante en el interrogatorio precisar exactamente bien qué tipo de cefalea tiene su paciente. ¿Por qué? Porque en el momento que hagan un síndrome de supresión les va a provocar esas alteraciones, y lo podemos, inclusive si llegásemos a utilizar alguna anestesia regional, determinar un diagnóstico diferencial. ¿Qué nos puede provocar? Pues convulsiones, trastornos del sueño, pero particularmente alteraciones en la musculatura del corazón, y ahí es donde actúan nuestras drogas también anestésicas. Isquemia e infarto intestinal. Decía hace rato Joaquín, el doctor Sánchez, que particularmente en estados de choque lo que sufre es el intestino, y si ven, la droga per se les está provocando también ya vasoconstricción, les está provocando hipoperfusión e hipoxia tisular. Entonces la vasoconstricción materna nos va a provocar alteraciones en la división celular, afecta el flujo sanguíneo uteroplacentario y provoca acidosis e hipoxia. En esto nos detenemos. La intoxicación por cocaína puede generar desprendimiento prematuro de placenta, puede desencadenar parto de pretérmino, pero cuando se está utilizando combinado con crack, o crack utilizado con otro tipo de fármacos, se puede provocar ruptura prematura de membranas, aborto espontáneo y rupturas uterinas. Tener muchísimo cuidado con esta situación. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener en el manejo anestésico? Percepción del dolor torácico, la condición de trombocitopenia con hipotensión resistente a efedrina. En el siglo pasado se utilizaba hidralazina, actualmente tienen otro tipo de fármacos para recuperación de vasoactivo y arritmia con halogenados. Algunas consideraciones particularmente de los opiáceos. Eso es en lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Actualmente, por el manejo del control de dolor, ya la prescripción médica es de abuso iatrogénico. ¿Por qué? Porque las condiciones psicosociales y psicológicas de las pacientes nos están orillando a prescribir opiáceos, que son particularmente drogas de primer contacto. ¿Y cuál es lo que nos va a interesar en la paciente gestante? El estado de euforia, la actividad psicomotora, pero particularmente la posibilidad de que me genere convulsiones. El cuadro clínico, obviamente, es todo lo que nosotros le conocemos a los opiáceos, pero particularmente vamos a hacer énfasis en la depresión respiratoria, en la retención urinaria o algo que me pudiera estar dando condicionantes de bradicardia y afectación de fibra de miocardio. Podemos manejar a nuestros pacientes en estado de abstinencia y lo vamos a identificar con disforia, náusea, mialgias y alguna necesidad de la droga, pero particularmente, desgraciadamente, los pacientes se atienden en estado de choque, las pacientes traumatizadas, embarazadas, no podemos hacer estos diagnósticos diferenciales. Hay literatura respecto a la utilización de los fármacos para manejar los estados de depresión o los estados de abstinencia o de supresión de la droga, y particularmente se refieren que los manejos deben ser exactamente igual como en la paciente no embarazada, para el momento agudo, en el caso que se determine la extracción del producto. Y que hay muchas situaciones ahí de los medicamentos que ustedes tienen en su arsenal. ¿Cuáles son las condiciones para el perioperatorio? Tener en el arsenal terapéutico medicamentos que me pudieran en un momento dado combinar
fíjense bien la palabra que voy a utilizar, continuar inclusive el efecto de la droga a la que está expuesto el paciente. ¿Por qué? Porque si provocamos un estado de supresión podemos llevar a mayores problemas. Esto no lo vamos a saltar particularmente porque ya estamos en tiempo. En el futuro, estos son los pendientes que tenemos. Dice que no existe un presupuesto etiquetado para programas de atención en salud sexual y reproductiva en nuestro país. Esto no lo digo yo, lo dice la señora Lina de la Coalición por la Salud de la Mujer. Pero también tenemos otros pendientes que salieron aquí en esta semana con respecto a Senadic. Dice que en el sexenio pasado se crearon 335 centros de atención Nueva Vida, pero que son disfuncionales y que falta optimizar la infraestructura. Que no hay hospitales o unidades médicas que atiendan a personas con adicciones. La ley debe atender esa necesidad, obviamente. Y que debemos revisar los componentes de educación y de prevención como trabajo de comunidad y no trabajo de escritorio. Y esto es un llamado también para todos los anestesiólogos que estudian y que tienen que ver con esta situación. Que tenemos que ver que la persona adicta es una persona enferma que debe de salir del paradigma del delito, de la violencia y de lo criminal con que han sido marcados. Obviamente el Sistema Nacional de Salud se ha desentendido de las personas con adicciones. Esto lo dice Fernando Canovalle, titular de CONADIC, y salió publicada la entrevista en Excelsior del 15 de mayo. ¿Cuáles son las propuestas que él hace? Obviamente que sacar el trabajo del escritorio y llevarlo a la comunidad, y qué es lo que nos corresponde a nosotros, estudiar, prepararnos para atender este tipo de pacientes. Socialmente se cambiaría la idea de relacionar a las personas con delito y los tratamientos serían de forma integral. ¿Qué pendientes nos quedan como médicos, como personas, como padres, hermanos o seres queridos? Revisar si en sus unidades hay médico intensivista perinatal, si hay médico intensivista obstétrico, el costo social que se obtiene pues con la atención a los fármacos, el problema de la salud que provoca el ausentismo, la baja productividad, las condiciones de robo, de violencia, la privación de la libertad y el tocar fondo de todos nuestros congéneres y ciudadanos del país. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Solamente la educación. Queda pendiente de ustedes que se dedican a la anestesiología gineco-obstetricia participar, hacer o crear o iniciar la guía de práctica clínica para atención médica y perioperatoria de personas con adicciones. Ese es un pendiente que se los dejamos de tarea. Seguimos con más pendientes, porque se acuerdan que dijimos que era reflexión. Integrarnos a estos centros de información y particularmente propugnar, porque en la encuesta nacional de adicciones que regularmente se hace cada 4 años, en la que siga, sea con propuestas y respuestas específicas para que nosotros participemos también en ese tipo de atención. ¿Cuáles son las causas de paro cardíaco materno en la atención obstétrica de la paciente gestante? Embolismo pulmonar, preeclampsia, eclampsia. Ya vimos que uno de los diagnósticos diferenciales de la exposición a anfetaminas y cocaína es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Y entonces también podemos desatenderlo o no valorarlo adecuadamente y llevar al caos a la paciente. El trauma, como trauma terminal o tóraco-abdominal, la sepsis, el infarto miocardio, falla cardíaca congestiva, embolia de líquido amniótico que ya se revisó ampliamente y la iatrogenia. La utilización de las soluciones, eso que decía hace rato el doctor Joaquín Sánchez con respecto a que todos los líquidos que utilizamos en el transoperatorio son medicamentos, si no estuvieran clasificados como electrolitos de alto riesgo, de acuerdo a la certificación hospitalaria. Manejo de la vía aérea fallida. ¿Qué nos está haciendo aquí un llamado de atención? Que nos capacitemos en manejo de vía aérea y reconocer las complicaciones de la anestesia regional. Y obviamente también la sobredosis sin tratamiento oportuno. Así breve y rápidamente dimos un repaso muy pequeño de lo que son el manejo de la paciente con drogas, pero podemos concluir en esto. Particularmente debemos de atender a las pacientes expuestas a drogas como una paciente en forma integral, sin, ¿cómo le llaman ahora? En la política de no discriminación, reconocerla como una enferma y manejarla como tal, y conocer que el manejo anestésico va a ser un manejo anestésico muy duro, muy pesado, que es un hándicap en contra de lo que tenemos que hacer, pero particularmente que nosotros como anestesiólogos o miembros del equipo multidisciplinario
para garantizar esta condición tenemos que estar en nuestros 5 sentidos. Entonces, también hacer un llamado de atención para aquellos que estamos consumiendo algún tipo de droga, también mantengámonos alejados, para que si en un momento dado alguien necesita de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, podemos responderle. Solamente últimamente para agradecerles su atención, felicitarlos por estar aquí en estos días de descanso y asueto participando con nosotros, felicitarlos a todos por el Día del Maestro, porque los maestros de la medicina son ustedes, e invitarlos al curso de atención primaria e inicial del paciente traumatizado en julio 2 y 3 de 2011 en el marco del curso anual del Colegio Mexicano de Anestesiología, así como el curso anual de anestesia en trauma el 3 y 4 de diciembre de 2013. Muchísimas gracias y les agradezco a todos de su atención.